Sí, sí, Gaspar, por eso te decía. Me parece que se te conecta solo, por eso. Ya vemos cuántas preguntas van a tener. La mayoría son preguntas de múltiple opción y tienen un par de preguntas para, para contestar escribiendo. Primero quiero, si es hasta la unidad 5, ya hablamos de los temas, pero un segundo. Para contestar las preguntas a desarrollo, lo que hay que hacer es primero pensar y después contestar. No lean y quieran escribir todo de golpe, porque las preguntas para contestar de primera impresión son las preguntas con opciones. Esas preguntas con opciones, sí, uno las piensa y después ve las opciones y pumba, ya está. Ramiro, no sé, Ramiro Franco, no sé qué necesitas. Sí, profe, quería preguntar que si las preguntas de desarrollo iban a ser corregidas por usted o por un profesor más que por la aplicación, por lo que hagamos. Todos los desarrollos que hacen los alumnos los corregimos nosotros, no lo corrige la aplicación, no corrige el aula virtual porque en mi caso, en el caso que tomamos con la SIL, con la ingeniera Silvia Sokolowski, porque entendemos que el alumno por ahí escribe un poco en cordobés y esa escritura en cordobés el aula virtual no la acepta, entonces como nosotros sí aceptamos cuestiones no tan formales de las matemáticas, mientras que sea correcta la escritura, mientras que sea correcta la intención de la escritura, para mí está bien. ¿Entienden cómo viene la mano? O sea, por Sí, eso te digo, lean la pregunta, piensen y después escriban, porque si no, algunas preguntas se tornan eternas, las respuestas se tornan eternas y resulta que te pasaste 6 minutos escribiendo una pregunta, una respuesta. No sirve eso. No hay ninguna pregunta que sea eternamente larga. Mira, Pedro, los videos de Silvia son realmente excelentes. La, todo lo que dice Silvia en los videos es exacto, está impecable, pero yo miraría también el apunte oficial. El apunte oficial de álgebra es la Biblia. O sea, hay un montón de cosas que yo estoy en contra de lo que dice el apunte, pero si lo dice el apunte, lo dice el apunte, chao. La definición de, la definición de determinante. Si vos me pones que, si la definición de determinante para vos es un valor intrínseco asociado a una matriz, y para mí está horrorosamente mal dicho, pero lo dice el apunte, así que no lo dice Silvia, no lo digo yo. Las correcciones nuevas del apunte, o sea, si ustedes tienen el apunte digital de este año, ya está corregido ese concepto. Yo le miraría los videos de la SIL, miraría los videos que ustedes quieran, siempre está todo bien, pero leería el apunte oficial. Con respecto a eso, contra eso no hay a qué pelearle. Mira, el apunte oficial dice que un número complejo es un par ordenado de coordenadas XY. Eso no es un número complejo. Así se representa un número complejo, que es distinto. Un número complejo es la suma algebraica de un número real con un número complejo. Perdón, con un número imaginario. Eso es un número complejo. Pero la definición de número complejo no está tomada en el aula virtual precisamente para evitar eso. Porque cuando vos escribís que un número complejo es un par ordenado, a mí me agarra un ataque, te juro, de odio, porque yo digo, ¿cómo se puede tener una definición tan mala de número complejo? Bueno, pero está en el apunte. Entonces, para eso evitamos el concepto. Cuando volvamos a la normalidad, cuando volvamos a la presencialidad y hagamos exámenes orales de teórico de nuevo, bueno, imagínate uno de ustedes que no promociona el teórico y que venga a rendir conmigo el teórico, bueno, yo le voy a preguntar, ¿qué es un determinante? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Pero preguntas tranquilas, tampoco es cuestión de volverse loco, y vos podés ir comentando lo que te va saliendo de tu cabeza, armado, por supuesto, habiendo estudiado, y después lo vamos redondeando juntos a la definición. Y si vos estudiaste, yo te la voy a sacar a la definición, vos no te preocupes. El tema es que si vos no la estudiaste y no la sabes, por más que yo te ayude a que vos me la digas, y no te va a salir de adentro. Por ahí viene la mano.
No va a haber un simulacro, Pedro. No va a haber un simulacro porque no tenemos en el aula virtual preguntas como para armar un simulacro. No tenemos la cantidad para lograr aleatoriedad y además simulacro. No lo tenemos. De todas formas, miren, el año pasado estuvo peor el tema de la virtualidad y tuvimos un montón de promocionados en este curso y bueno, los cursos con el CIL tuvimos un montón de promocionados. Así que si vos estudiaste, no te preocupes, el aula virtual está muy bien hecha. No es una aula muy masiva de ejercicios, pero está muy tranquila hecha, está muy para si vos estudiaste, te va a ir bien. Así que no tengan miedo por eso. Yo a álgebra le tengo más miedo al práctico que al teórico. Yo nunca fui profe de práctico. Entonces por ahí el práctico medio como a veces me hace ruidito. Pero el teórico, y el teórico de análisis también, los teóricos son siempre iguales, son esto, o sea, estudiate esto y ya está. El práctico es el que te lo pueden enroscar y te pueden preguntar otra cosa, y te están preguntando lo de antes. Ustedes todavía no han visto integrales, pero espera que lleguen integrales. Bueno, los ejercicios de límite. Hay ejercicios de límite que son de terror. Y hay ejercicios de límite muy fáciles. Y hay ejercicios de límite muy fáciles que vos de repente no lo ves, no te das cuenta y pumba, no lo pudiste ni plantear. Las integrales son así, iguales o peor. Con respecto a el parcial. ¿Alguna otra pregunta? Con respecto al parcial, a la dinámica del parcial. ¿Conversamos de algo más? ¿Alguna pregunta más? Bueno, si se les ocurre, me preguntan. Pero conversemos de los temas. Los temas del parcial son de las unidades de la 1 a la 5. De la 1 a la 5 inclusive. Es decir, hasta recta. Hasta la primera aplicación de geometría analítica. O sea, en mi apunte hasta la página 55 inclusive. O sea, la unidad 5 completa. El apunte empieza con números complejos. De números complejos no vamos a tomar nada de teórico que vos no sepas de haber hecho los ejercicios. Las propiedades de los números, las propiedades de las operaciones de número complejo son las mismas operaciones que ves en las operaciones con matrices, por ejemplo. De vectores hay muchísimas preguntas. De vectores. El concepto de vector no lo tomamos nunca, pero no es la definición correcta de vector, tampoco es la que sale en el apunte de álgebra. Un vector es un elemento matemático que tiene características similares a otro elemento, y esos dos son vectores del mismo espacio vectorial. Relacionar a los vectores con magnitudes vectoriales y escalares es muy de la física, no es del álgebra. Lo que pasa es que esta parte del álgebra está muy dirigida a la física. Por eso está definida así. Dos vectores son iguales cuando tienen todas sus componentes iguales. Operaciones. Las operaciones de los elementos en el álgebra son siempre iguales. Las operaciones tienen. ¿Cuándo se pueden operar de esos dos elementos? O sea, ¿cuándo dos vectores se pueden sumar entre sí? Y cuando son de las mismas dimensiones. O sea, un vector de R2 se puede sumar con un vector de R2. Un vector de R2 con un vector de R3 no se pueden sumar. Eso es igual que las matrices. Una matriz 2 por 3 no se puede sumar con una matriz 3 por 5. No se pueden sumar entre sí porque no son de las mismas dimensiones. Después vamos a ver que lo que en realidad significa es que no se pueden sumar porque no son del mismo espacio vectorial. Entonces, condiciones para que se pueda hacer la operación. ¿Cómo se hace la operación? ¿Cómo se suman vectores? Componente a componente. Chao. O sea, el vector A más el vector B da un vector C, tal que A sub I más B sub I te da C sub I, siendo I el lugar de la coordenada, X, Y, Z o la que sea. Eso lo puedes sacar de la... O sea, no te estoy diciendo nada que no salga ahí.
y las propiedades. Por ejemplo, díganme ustedes adición o suma de vectores. ¿En qué página está en el apunte de ustedes? En el apunte mío está en la 19. ¿En la de ustedes? ¿O no lo tienen al apunte ahí al lado para que estemos viendo? Y yo les voy diciendo, no tengo problema, ¿eh? Por ahí Las propiedades, en mi caso, las tengo en la página 16. 16, Nico. Sí. Bien. Ah, el Dani dice... Yo también. Las propiedades... 16. Bueno, dale. 15 La empieza 16. suma y 16 están las propiedades. Ahí está, perfecto. Ahora fíjense. Dice, propiedad uniforme, asociativa, conmutativa, elemento neutro, que sería del 0, elemento neutro, y opuesto. 5 propiedades. Tienen que saberlas a las 5. Si saben 2 no sirven, si saben 3 no sirven. Porque yo te voy a preguntar, para desarrollar, por ejemplo, hay una pregunta de desarrollo que dice propiedades de la suma de vectores. Y entonces yo te pongo un par de vectores y vos tenés que ponerme todas las propiedades en función de esos vectores. O sea, no las podés tener escritas solamente. Vos me podés decir, bueno, las voy a tener macheteadas por la duda que me toque esa pregunta. No te va a servir porque yo te voy a poner un par de vectores, U y B, A y B, M y N, 2 vectores, y te voy a decir, enuncien las 5 propiedades a esos 2 vectores genéricos. ¿Entendés cómo es? Te voy a preguntar las 5. Esa es una de las preguntas a desarrollo. Productos de vector. Producto entre vectores. Productos entre vectores hay producto escalar, producto vectorial, producto mixto. ¿Sí? Producto por escalar es otra cosa. Una cosa es producto escalar de vector por escalar. El producto por escalar es un producto vector y un número real. Eso no es producto de vectores. Si yo te pregunto, producto entre vectores, producto por escalar, no. Entonces, ¿qué tenés que saber de eso? Perdón. No hay dos tipos de producto de vectores, que es el producto punto y el producto cruz. Producto punto y producto cruz, sí, producto escalar. Por eso, producto punto, producto escalar o producto interno. Son los 3 nombres para lo mismo. Producto vectorial, producto externo, producto cruz. Son los 3 nombres para lo mismo. ¿Sí, Gaspar? Sí. Bien. Cada uno de esos productos tiene la definición, la fórmula que lo representa, cómo se hacen y las propiedades. Ah, ¿y para qué sirven? O sea, que el producto escalar de vectores, si es 0, son dos vectores normales, o sea, dos vectores perpendiculares entre sí. Eso también es importante. Por ejemplo, profe, lo usamos al producto escalar para verificar, por ejemplo, cuando hacemos un producto vectorial, si lo hicimos bien o no. Si el producto escalar entre esos dos vectores da 0, es porque es perpendicular y está bien. Ah, vos decís, uno de los del producto, o sea, si es A Claro, una cruz, aplicación sería. A cruz B igual a C, haces A por C o B por C, y entonces te da producto con el producto punto, si te dan, ahí está. Está bueno eso. Rafael, también se va a pedir sobre, porque no me acuerdo si este tema lo vimos cuando vimos vectores, proyección de un vector sobre otro vector. Sí, Proyección o sombra. Eso me parece que sí está también. Me parece que hay una pregunta de un vector sobre otro. Es lo de la proyección ortogonal, ¿verdad? Sí. Bueno, producto escalar, producto vectorial. Fíjate, en la página 22 de la mía, o sea, debe haber 3 menos, como la 19, 18, por ahí de ustedes, están las propiedades del producto escalar. Fíjate, conmutativa, distributiva. Distributiva por escalar, 3 nomás. 4. Que A por A es el vector A cuadrado. Es el número, el módulo de A al cuadrado. Fíjate, 4 propiedades. De esas 4 propiedades del producto escalar, tenés que saber las 4. Porque te voy a poner 2 vectores, M y N, y te voy a pedir las propiedades que gozan el producto escalar de vectores con respecto a los escalares, qué sé yo, K1, K2, con respecto a los vectores M y N.
O sea, te voy a enroscar la notación para que vos no lo puedas tener macheteado, pero sí que lo sepas. Si vos lo entendés un poco, después podés tener un machete, pero tenés que sentarte a entenderlo primero. Porque no es lo mismo tener el machete y no saberlo que tener el machete y saberlo. Mirá, yo sé el teórico de álgebra, sin embargo, para comentarle todos los temas estoy mirando del apunte, o sea, estoy macheteando todo, obviamente, para no olvidarme ningún tema. Acá está lo que dice mi compañero Gaspar, lo de proyección ortogonal, debe estar en la página 20, alrededor de la página 20 de ustedes, proyección ortogonal de un vector. Después viene producto vectorial, el producto vectorial tiene 7 propiedades. El producto vectorial, en vez de ser una cruz, en el apunte tiene un angulito. No sé si es la misma simbología, pero ahí le pusieron un angulito. Sí, a nosotros también. Y Manuel, dale. No, de que también el nuestro lo tiene. Por eso, fíjate, es un angulito. El producto cruz se llama producto cruz, no es un angulito. A lo mejor el angulito ese también. Pero si ustedes tienen que dibujar ustedes, en vez de hacer un angulito, pongan una cruz, una X chiquita. Porque ese angulito también se confunde con la letra I. O sea, es el I de la notación formal de matemática. Bueno, después tenemos el producto mixto de 3 vectores y después tenemos el producto vectorial de 3 vectores. Y ahí termina vectores. Hay una cuestión importante que tiene vectores ahí al último que dice combinación lineal, dependencia o independencia lineal. Es la definición de dependencia e independencia lineal que usamos en espacios vectoriales después o que usamos en recta y plano. Está la definición ahí. Unidad 3, matrices. Concepto de matriz. El apunte dice, la matriz es un cuadro ordenado de elementos. Es un cuadro ordenado. A mí lo de cuadro ordenado me resulta un poquito pesado porque de cuadro a cuadrado hay un par de letras y a veces un alumno se equivoca y pone es un cuadrado ordenado y cuando pone un cuadrado, tunga. No, porque las matrices pueden ser rectangulares también. O sea, no son cuadrados. Es un cuadro, quiere decir que es un conjunto ordenado. A mí me parece que el concepto de matriz mejor es un conjunto ordenado de elementos. Y esos elementos para nosotros son siempre números reales, porque nosotros vemos matrices de números reales, pero en realidad las matrices pueden ser de complejos, cada elemento de la matriz pueden ser cosas diferentes, pueden ser funciones, pueden ser polinomios, pueden ser lo que quieran metido ahí adentro. Nosotros hacemos, por nuestras aplicaciones, hacemos matrices solamente con números reales. O sea, el A sub ij de las matrices, para nosotros son números reales. El que ponga que las matrices tienen solamente elementos como elementos números reales va a estar mal, les cuento. Porque no es así, nosotros usamos eso. Pero en realidad las matrices para la matemática pueden llevar adentro cualquier cosa. De hecho, ustedes, ingenieros en sistemas, utilizan a las matrices en no sé qué materia para hacer no sé qué cosa, pero las utilizan. Así que ya las van a volver a encontrar en su carrera. En una aplicación, no van a tener que andar reduciendo matrices y toda esa porquería que hacemos acá en álgebra. Esas cosas asquerosas las hacemos acá y ya, listo, chao. Este conjunto ordenado está ordenado en algoritmos, dice el Dani. Bueno, gracias. Por ahí, a ver, Fer, un conjunto ordenado de elementos que están alineados horizontalmente, formando fila y verticalmente. Sí, cuando yo digo alineados, perdón, cuando la Fer dice alineados, es alineados en líneas. Y las líneas son filas o columnas. Y entonces ahí ya me saco un poco de encima el concepto este de fila y columna. Y el concepto este de es un vector de vectores, que dice Gaspar, me parece que está bueno, pero da para muchas preguntas eso. Si vos querés no me lo hagas, no me digas esa respuesta cuando tengamos un parcial presencial. No me digas que una matriz es un vector de vectores, porque te voy a empezar a preguntar 100.000 cosas, a ver cómo representamos ese vector de vectores en un plano cartesiano,
Por ejemplo, te voy a poner una matriz 2 por 1 y si es un vector de vectores lo vas a poder representar y se te va a volver loco el concepto. Lo de vectores suena espectacular. No, Gaspar, pero Gaspar ahora dice que es irónico. No, lo de vectores está muy bueno como definición, pero es para alguien que maneja la matemática, me parece mucho más que nosotros. Listo, sigamos para adelante. Che, loco, una matriz puede ser cuadrada, rectangular, puede ser una matriz línea, o sea, una matriz fila, una matriz columna. Pero los tipos especiales de matrices, ¿cuáles son? La matriz reducida por filas, que tienen que saber las características. O sea, no hay una definición de matriz reducida por filas. Hay 4 características que tiene que cumplir una matriz para estar reducida por filas. ¿Está el concepto? ¿Cuáles son esas características? En el apunte. Que las filas nulas están por debajo de las no nulas, que los elementos conductores tienen que ser 1, que en las columnas de los elementos conductores el resto de los elementos son 0, y que cada fila tiene más ceros adelante del elemento conductor que la fila anterior. Entonces, será escalonada. Entonces, queda escalonada. Gracias, Augusto. Entonces, queda escalonada. Vos sabés que esa palabra escalonada no me sale nunca. Gracias, Augusto. La vengo pensando hace un ratito antes en mi cabeza para poder decirla y nunca me sale. Gente, concepto de matriz reducida por fila. Después hay otra matriz muy importante que es la matriz elemental. Una matriz elemental es una matriz tal que se obtiene de una identidad aplicándole operaciones elementales de fila. Una matriz... ¿Y qué es lo mismo aplicar, digamos, a una matriz, sumarle la matriz identidad con la matriz elemental a que si le hubiese aplicado directamente la operación elemental a la matriz? Sí, eso que dice el Fede es muy correcto, pero no es para el concepto de matriz elemental. Es una de las propiedades de matriz elemental en todo caso. Lo que dice el Fede es correcto, pero en otra pregunta. Entonces, también, por ejemplo, una matriz elemental con otra matriz elemental, si son de la misma matriz, cuando yo las reduzco, llego a la misma reducida. Se obtiene el predicado de una matriz de identidad. Puede ser así, Ramiro. Me parece que está bueno ese concepto. De vuelta, definimos el elemento, matrices. Ahora, operaciones con matrices. Suma, producto por escalar. ¿Cómo se definen las operaciones entre elementos? Igual que en los vectores. Primero decimos qué condiciones tiene que tener este elemento con este elemento para poderse operar. Para poder sumar 2 matrices tienen que ser de las mismas dimensiones. La que siempre preguntamos es la del producto, que ustedes siempre la saben, loco, así que no se preocupen por eso. Pero ¿qué te pregunto yo? ¿Cómo hago para multiplicar una matriz A con una matriz B? Entonces siempre hay alguien que dice, y la cantidad de columnas de la matriz que premultiplica tiene que ser igual a la cantidad de filas de la matriz que postmultiplica, y el resultado tiene la cantidad de filas de la matriz, y dice todo el verso, ¿no? Y le sale bien. Pero bueno, tenés que sentarte a estudiarlo. Esa la tomamos siempre. A la CIL le encanta preguntar eso. La CIL pregunta eso y pregunta qué diferencia hay entre un sistema homogéneo y un sistema no homogéneo. Esa le encanta preguntar eso. No sé por qué. Creo que era que todos los elementos resultantes eran 0. Creo que era eso, la determinante era 0. Creo que era eso. No. El sistema homogéneo es el que tiene términos independientes. Eso era término independiente igual a 0 y no homogéneo cuando uno es distinto de 0, por lo menos. Por eso, cuando todos los términos independientes son 0, el sistema es homogéneo. Chao. Todos los otros son no homogéneos. Pero a mí me parece una cosa tan fácil, y sin embargo la CIL, hay un montón de gente que no se la contesta esa. ¿Sí? Mira, la CIL tiene dos preguntas, siempre las hace. Primero es los sistemas homogéneos y no homogéneos. Y después en análisis siempre pregunta interpretación geométrica de la derivada. Le encanta ese tema. Está bueno porque cuando vos lo estudiaste es un tema cortito, fácil y podés hablar de muchas cosas. Por eso siempre pregunta de ese tema. Los sistemas homogéneos son los que también siempre tienen solución, ¿no? Puede ser con partible determinado o indeterminado. Diana, discúlpame, pero se me entrecortó todo. Decime de nuevo. Que los homogéneos son los que siempre tienen solución. Claro.
los sistemas homogéneos tienen por lo menos la solución trivial, por lo menos la solución de todas las incógnitas igualadas a cero. Por lo menos esa siempre tienen. Pero esa también es una propiedad, no es la definición. No es la definición, es una propiedad. La definición de sistema homogéneo, de matrices homogéneas es la que tiene si término independiente igual a cero. Chao. Definimos qué condiciones tienen que tener dos matrices para poderse multiplicar. Ahora me tiene que decir cómo se multiplican dos matrices. Por ejemplo, ¿cómo se suman dos matrices? Elemento a elemento. El A sub ij con el B sub ij te da como resultado el C sub ij. Pero en la matriz producto, eso es un tema. Hay que sentarse a estudiarlo muy bien. Porque ahí hay que hacer una suma de productos. ¿Se acuerdan cuando ustedes hacen la cruz en la práctica? Que hacen este por este, más este por este, más este, y van como tejiendo. Bueno, para encontrar un elemento del producto, hay que hacer suma de productos. Guarda con eso, está explicado en el apunte. Lo miran de ahí y si no lo entienden, me lo preguntan. Tienen una semana para preguntármelo. Lo preguntan. ¿Cómo encontrar un elemento genérico en la matriz C, tal que C es A por B? Es una de las preguntas del parcial. Yo te lo cuento para que después no te sorprendas. ¿Cómo, profe? Cuando yo tengo un producto de dos matrices, cada elemento de la matriz resultado se obtiene como una suma de productos. No quiero decírselo. A ver, ¿para qué? Quiero que lo busquen ustedes y me pregunten, loco. Esa es la situación que estoy queriendo. Mirá. Cuando yo tengo una matriz... ¿para qué configuro esto? Ahí está. Cuando yo tengo una matriz A de orden M por N, por una matriz B de orden N por P, la matriz C, que es de orden M por P, el elemento C sub IJ, perteneciente a la matriz C de orden M por P, se obtiene como una sumatoria de productos del elemento A sub tanto tanto por el elemento B sub tanto tanto. Porque fíjate, yo acá pongo la matriz A, acá pongo la matriz B y acá me da la matriz C y yo voy haciendo este por este más, este por este más, este por este. Y todos los elementos de acá, con todos los elementos de acá, me dan el resultado del C sub IJ. Entonces, como es toda una fila por toda una columna para que me dé un número de la matriz resultado, esto me lo tienen que poder explicar en notación algebraica, en notación de matrices. Quiero que lo busquen en el apunte, lo estudien, lo lean, lo miren y si no lo entienden me lo preguntan. Profe, ¿estaría bien decir que, bueno, el producto es cada elemento, o para que estén agarrando mi... No entendí, Augusto, perdón. Se ponen a ladrar mis perros y no se me escucha. No te preocupes, dale. Yo Sí, tenía después. lo que voy a decir. Pero puede ser de que cada elemento de una fila está multiplicado por un elemento de la columna, cada elemento correspondiente, por ejemplo, A11 con A11, y así. ¿No? No, te he explicado. Eso que vos decís está muy jarabe de pico. No. Okay. Tienen que buscar el concepto en el apunte. Bien. Entonces, lo ponemos a Augusto a que si puede, esta tarde o esta noche o cuando pueda, busque el concepto, lo ponga en el grupo, me lo manda a mí, vemos si está bien y lo reproducimos en el grupo. A Augusto, o la Fer, o a Andrés, o la Valen, o Belén Ciocato, o cualquiera. Uno, háganlo, gente. Háganlo. Busquen hasta que lo encuentren y lo conversamos. Acá está, profe.
¿Cómo? Acá está. Bueno, lo escriben tranquilo, despacio en el grupo, lo ponen en el grupo si quieren y después yo lo veo y discutimos. Pero hay que empezar a hacer las cosas para... No podés estar tan pasivo frente a lo que te va a pasar. La semana que viene empezás a poder promocionar álgebra. ¿Te das cuenta? Vos no te das cuenta de lo que es promocionar álgebra. Mirá, álgebra es la mitad de ingeniería, para que vos te des cuenta. Cuando vos aprobaste álgebra, ya sos la mitad ingeniero. Después te queda la otra mitad que se llama física 2, análisis 2, AED, toda esa materia horrorosa que tienen ustedes también. Pero álgebra es la mitad de ingeniería. Para que te dé una idea. Después, ¿qué vienen? Propiedades de la matriz. ¿Cuántas son las propiedades de la multiplicación de matrices? 7. ¿Cuántas tenés que saber? Las 7. Después viene multiplicación de escalar por matriz, bla, bla, bla. Bueno, todo eso es bastante cosas que vos ya sabés del práctico. Después viene el concepto de matriz reducida por fila, que no es un concepto, sino son las propiedades que tiene una matriz para ser reducida por fila. Y después, una que es también que pedimos bastante es la matriz inversa. Recuerden que dentro de las propiedades de matriz inversa, la primera, lo comentamos en clase eso, ¿no? La primera, Ramiro, espero que Santiago te haya contestado en el chat. Es correcta la respuesta de Santiago, así que está bárbaro. La primera de las propiedades que están anunciadas en el apunte como propiedad es el concepto de matriz inversa. A por A a la menos 1 es igual a la menos 1 por A igual a la matriz identidad. O sea, la matriz identidad tiene 5 propiedades, no 6. La propiedad 1 no es propiedad. Unidad número 4. Determinantes. El determinante es un número que se obtiene como el resultado de una función aplicada a un conjunto de matrices de una cierta dimensión, todas cuadradas. Es decir, que la función determinante se obtiene como, y ahí vienen los casos de determinante, los casos de los métodos. Perdón, y ahí vienen los métodos de cálculo determinante. Métodos de cálculo hay de dos tipos. Generales y particulares. ¿Por qué generales y particulares? Porque los tipos de métodos son en función de las dimensiones de la matriz. Las matrices de orden 2, o sea, 2 por 2. Las matrices de orden 3, es decir, 3 por 3, tienen métodos particulares para esas dos dimensiones. Si la matriz es de orden 2, o sea, 2 por 2, para encontrar el determinante, un método general es chío. Un método general es matriz de cofactores. Un método particular es el producto de los elementos de la diagonal principal menos los elementos de la contradiagonal. Cuando vos tenés una matriz de orden 3, un método general es chío. Un método general es matriz de cofactores. Un método particular es Arrus. ¿Entendés? Los métodos particulares son solamente para dos tipos de determinantes, para 2 por 2 y para 3 por 3. Para todas las otras matrices, para todas las otras dimensiones de matrices, mira, Andrés, es una función que aplicada a una matriz cuadrada nos da un número real, no nos da su valor numérico. Eso de valor numérico no. Ni valor numérico, ni valor intrínseco, ni ninguna cosa de esas horrorosas que nos salen a veces de decir. Así que arréglalo ahí en el chat, por favor. Gente, y entonces, ¿qué métodos tenés que saber como métodos generales? Y si yo no te voy a preguntar. Yo no te pregunto, Chido. El aula virtual tampoco te pregunto, Chido. Ahora, venís a rendir en presencialidad y un profesor en lo presencial te pregunta el método de Chío y se lo tenés que decir. Porque está en el apunte, está en el programa. Yo pregunto método de cofactores, que es bastante simple. Y me gusta también preguntar, aunque no está en el apunte teórico, pero me parece que es muy capo el método de triangulación.
Si no sabes método de triangulación, no importa, yo no te voy a bochar con eso, pero si lo sabes, mucho mejor. Sumás muchos puntos conmigo. Porque es Yo un me lo método... macheteé, profe. Me lo macheteé en la punta. ¿Cómo, Andrés? Lo tengo macheteado, profe, en la punta. Bueno, Me si lo está, macheteé yo. pero Andrés, fíjate, si vos lo tenés Sí. macheteado en el apunte, le sacás una foto y lo pegás en el grupo. Dale, dale. Y pones, Sí, lo paso. ese es uno de los métodos que le gusta al profe. Profe, Dale. Voy a volver a, para Fede, dame un segundito. Voy a volver a decir siempre lo mismo. No te voy a bochar con ese método si vos no lo sabes. Pero es muy, pero muy expeditivo para el práctico. Yo no entiendo cómo puede ser que un profe de práctico no le dé tanta bola como la que le estoy dando yo. Pero no hay ningún profe de práctico que le parezca importante. Obvio que el que está equivocado soy yo, porque como les dije al principio, yo nunca di práctico de álgebra. No sé si es tan importante, pero a mí me parece tan rápido y tan fácil que sabés cuál es el problema del método de triangulación. Es tan rápido y tan fácil que te equivocás por apurado. Entonces no tenés que apurarte. Y si no te apuras, te sale siempre bien. Y no tenés que andar renegando con todos los otros, con Chío, con cofactores y todas esas cosas horrorosas que nos hacen estudiar en los teóricos de álgebra. Pero bueno. Entonces, método de cofactores, sí. El método matricial, también. Método de Chío, no. Propiedades de los determinantes, sí. Hay una sola pregunta que formula conceptos de propiedades de determinantes. Nunca pedimos todas las propiedades. Son 8 propiedades y son una más importante que la otra. El tema es que son muchas. Entonces, con que sepas 5 o 6, alcanza. Si hay alguna en particular que te parezca horrorosamente compleja, no la estudies. Pero creo que pide 5 o 6. Entonces, de las 8 puedes dejar 2 que no las estudies. ¿Estamos de acuerdo? Para eso no preguntamos las 8, porque hay cosas que son muy, pero muy complejas en determinantes. Sistema de que cuadros. me queda haciendo ruido a mí, profe. Perdón, Fede, perdón, dale. Bueno, acá sale como quinta propiedad, pero habíamos dicho que estaban desordenadas. Un apunte suyo. ¿Cuál es? Yo te digo. Dice, si los elementos de una matriz son polinomios de m términos, puede descomponerse el determinante correspondiente en suma de m determinantes, que tienen las mismas restantes líneas y en lugar de aquella la formada por los primeros sumandos, los segundos y por los emésimos. Mirá, Fede, yo esa propiedad también la había marcado para buscarla y la verdad que no la busqué como propiedad. Pero me comprometo a que esta tarde me siento y la busco. Me siento y la busco. Porque no es importante, pero siempre va a haber alguien que quiera entender el por qué. Yo lo tengo como propiedad 6, pero si vos lo tenés como 5, será la 5. No importa el número, no importa. Esa propiedad habla de descomponer elementos de una matriz para calcular su determinante. Pero eso no es la explicación general, eso no es la explicación total de la propiedad. Lo que sí te quiero decir es que si yo tengo una fila armada por sumandos de cosas, lo puedo desarmar como si fuera una suma polinómica. Viste que una suma polinómica es una suma de productos. Es una suma de productos de cosas diferentes. O sea, 3x cuadrado más 2x menos 1, fíjate vos, estoy multiplicando números con letras, las letras tienen distintos exponentes, entonces me dan monomios de distintos grados que no los puedo sumar. Un polinomio es una suma de monomios no semejantes. Entonces, 3x cuadrado más 2x más 1 es una suma de cosas que no se pueden sumar. Es un zoológico, es una suma de animales que entre sí no se pueden sumar. Es una suma de gatitos con perritos. Entonces, tantos gatitos más tantos perritos más tanto de otra cosa. Eso es esa propiedad. Pero déjame que la busco un poco más y les pongo el resultado en el grupo. Sí, como consecuencia dice que es la que, digamos, según lo que leo, es la que
no sé cómo decirlo, pero de alguna forma respalda o no respalda, no me sale la palabra. Sí, sí, garantiza la propiedad, garantiza el práctico, garantiza la aplicación práctica. Claro, la de la suma de filas premultiplicadas a otra en la reducida. La operación La elemental operación tipo 2. elemental, sí, exacto. Sí, sí, por eso me gustaría buscarla porque es muy importante. Pero te vuelvo a repetir, si hay alguna que es extremadamente compleja, no te voy a preguntar, decime la propiedad. ¿Entendés? O sea, yo te voy a decir, enunciame 5 propiedades de los determinantes. Bueno, si la quinta propiedad no te acordás, bueno, enunciarás otra. Y entonces ahí viene este concepto que alguien preguntaba al principio, ¿no? Sí, sí, es la sexta, Fran, ahí está. Y es complicado de entender. Sigo leyendo así medio en el aire todo lo que pone en el chat. Gente, ahí viene el concepto este que decía un compañero nuestro, ¿no? Si corregía el aula virtual o si corregíamos los profes. No, corregimos los profes. Corregimos los profes. Método de Chi, olvídate. Sistema de ecuaciones. ¿Podemos hacer sistema de ecuaciones? Me siento esta tarde y hacemos y yo pongo la explicación y todo de esta propiedad número 6 que dice las 5 para ustedes. ¿Qué es un sistema de ecuaciones? Es un conjunto de ecuaciones lineales, hace falta aclararlo siempre, o sea, si tengo alguna de las variables al cuadrado, todo esto que voy a estudiar de acá para adelante no me sirve nada, porque las ecuaciones tienen que ser elevadas a la 1, todas las variables. No existen raíces, no existen logaritmos, no existen funciones trigonométricas aplicadas a las variables, o sea, todo eso nada. Son todos ecuaciones polinómicas de primer grado. Eso es un sistema de ecuaciones lineales. Después tengo, ahí nomás, teorema de Rosset-Frobenius. El teorema de Rosset-Frobenius se lo preguntamos de 10 formas distintas. Así que tenés que saberlo, tenés que entenderlo, tenés que saber para qué se usa. El teorema de Rosset-Frobenius en realidad es una propiedad porque no vemos la demostración, pero bueno, está generalizado el nombre, el teorema de Rosset-Frobenius. Habla de cómo yo puedo entender, cómo puedo caracterizar un sistema de matriz, un sistema de ecuaciones lineales a partir de lo que se llama el rango de la matriz principal y el rango de la matriz ampliada. Es decir, que si yo te pregunto el teorema de Rosset-Frobenius, tenés que comentar, aunque sea en un rengloncito, qué es el rango de una matriz. Primer despelote. El rango de una matriz no es la cantidad de filas no nulas de la matriz reducida por filas. Eso es cómo se calcula. El rango de una matriz es la cantidad de líneas linealmente independientes que tiene la matriz. Cuando digo líneas, ¿a qué me estoy refiriendo? A esto que conversábamos con la esfera al principio, ¿no? Filas o columnas. Gracias, Pedro. ¿Filas o columnas? Filas o columnas. Entonces, rango de una matriz, 2 puntos, cantidad de líneas linealmente independientes que tiene la matriz dada. Se calcula con la cantidad de filas no nulas de la matriz reducida por filas, de la matriz triangulada ya. En la matriz triangulada vos ya te das cuenta. Pero a veces uno le erra, entonces por eso uno dice, pumba, voy a la reducida por filas. Cuando el rango de tal es igual que el de tal y es menor que el de tal, o es igual que el otro, o es distinto, bueno, ahí tengo todas las condiciones del teorema de Rosset-Frobenius. Compatible determinado, compatible indeterminado, incompatible. Todas las posibilidades. ¿Isauro? Sí, a mí no me había quedado muy claro el tema del rango de la matriz ampliada. No sé si lo podría explicar. Sí, cómo no. La cantidad de líneas linealmente independientes. Che, Alejo, qué horrible que suena eso, ¿no? La cantidad de líneas linealmente independientes. Pero bueno, suena feo, pero es así, es eso. Fíjense, yo tengo un sistema de ecuaciones. Tiene una parte del cuerpo del sistema igualado a los términos independientes. El cuerpo de la matriz son
todos los coeficientes de las incógnitas, de las mismas incógnitas que están encolumnadas. Esa es la matriz principal. Cuando a la matriz principal le agrego la columna de los resultados, tengo lo que se llama la matriz ampliada. Después de ahí empiezo a mirar el rango. O sea, si miro el rango de solamente la matriz, del cuerpo de la matriz, estoy mirando el rango de la matriz principal. Y si miro el rango de todo, de la principal, con la columna de los resultados, estoy mirando el rango de la matriz ampliada. No hay nada más que eso, Isauro. Sí, sí, ahí entendí. Bueno. De todas formas voy a seguir diciendo siempre lo mismo. Entonces, mi compañero entendió, ponele que a medias o más o menos bien, ¿no? Cuando esté estudiando, si se le presenta de nuevo la duda, va a agarrar el teléfono y va a decir, profe Iván, tengo un problema con el rango. ¿Te acuerdas que te pregunté? Bueno, la verdad que ahora no me acuerdo o no lo entiendo. Preguntás de nuevo, ¿cuál es el problema? No hace falta que lo entienda todo de golpe, ¿eh? No hace falta que entenderlo todo de golpe. Las cosas se entienden cuando uno las está estudiando, no cuando te las explican. Por eso me parece muy capo esto que hacen ustedes porque son el único curso que lo hacen, te juro por Dios que son el único curso que lo hacen, que cuando yo voy diciendo algo, la Fer, o hoy Alejo también me parece, o el Fran, no sé quién, van tirando los conceptos en el chat. Y está bueno eso, loco, está bueno. Entonces yo lo puedo ir mirando y entonces digo, sí, me parece que está bien, o mira, corregirle tal palabra. Se calcula como la cantidad de filas o columnas, no lunas. Acuérdense de hablar, cuando digan filas o columnas, digan líneas, y con eso alcanza. Sí, yo diría, yo no hablaría de la matriz A, yo hablaría de la matriz dada. Está bien que cuando vos ponés la matriz A, sí, es la matriz dada, pero hablar así entonces es como muchísimo más genérico. Gente, perdón, no sé quién preguntaba. Yo quería preguntar, ahí en la definición dice que se obtiene, a ver, acá, por medio de la matriz reducida por filas. ¿Podríamos agregar, para los que no les gusta hacer esto, eso, como yo, que también se puede hacer por cofactores? ¿Qué se puede hacer por cofactores? ¿El rango? Sí, me parece que se confundió ahí. Tenía la determinante, y de ahí, si la determinante era diferente de 0, el rango era 3. Si era igual a 0, se hacía el cofactor 2 por 2, y si seguía siendo 0, entonces el rango era 1. Pero, Franquito, pero eso, a ver cómo te puedo decir que es un despelote. Me parece mucho más fácil reducir, o vos crees que no. No, personalmente siempre las reducciones para atrás. La triangulación es hermosa, pero la reducción... Sí, completamente de acuerdo, sí, podés enunciarlo así también, Franco. Porque cómo se calcula es como a uno le guste. Calcular el determinante, en realidad. Está bien. Franco, dale para adelante, no hay ningún drama. Convengamos que es bastante fuera de lo común, pero está bárbaro. Entonces, y después viene todo el sistema, lo que es parecido a matrices. Sistemas rectangulares, sistemas cuadrados, sistemas filas, sistemas columnas. Método matricelo de la inversa para la regla de Kramer, perdón, el método matricelo regla de Kramer para encontrar la matriz inversa. Eso también está bueno, el método de Kramer es un método muy práctico, un método muy capo. El método de Kramer casi nunca lo tomamos así como escrito, menos en la virtualidad, porque tenés que escribir 100 cosas para poder decir ese cosito solo. Pero sí, por ejemplo, está la pregunta de qué es la matriz adjunta de A. O sea, si yo te doy una matriz, ¿cuál es su adjunta? O sea, la matriz adjunta de la matriz dada sería. Bueno, la matriz adjunta de la matriz dada es la matriz de cofactores de la matriz dada transpuesta. ¿Y cómo es la matriz de cofactores? La matriz de cofactores es una matriz que se logra reemplazando cada uno de los elementos de la matriz por el determinante que se encuentra anulando la fila y la columna de ese elemento. O sea, dicho así es muy difícil,
Pero vos imagínate, tomar el elemento A11, anula fila 1, columna 1, y te queda un determinante de una línea menos, o sea, de una fila y una columna, ¿no? De una línea menos. Entonces, calculás ese determinante y ese número es el cofactor de A11, o sea, es el C11. Quiere decir que la matriz dada y su matriz de cofactores tiene el mismo tamaño. Si A es de orden n, la matriz de cofactores es de orden n. Y la adjunta es transponer la matriz de cofactores. Ahora lo repito todo, Augusto, pará. Como dijo que era la matriz adjunta. Paren. Ahora lo repito todo. Miren. Miren. Tengo una matriz A de orden n, o sea, n por n. 3 por 3. Tomo cada uno de los elementos de esa matriz de 3 por 3 que tiene 9 elementos y le calculo el cofactor. ¿Qué sería el cofactor? Tomo el elemento A sub ij y calculo el determinante de una matriz que tiene, sacando la matriz I, la fila I y la columna J. Es decir, que si la matriz A es de orden 3 por 3, la matriz de cofactores va a tener también 9 elementos, o sea, va a ser de orden 3 por 3. Esa es la matriz de cofactores. La matriz adjunta es la matriz de cofactores transpuesta. Entonces, ¿qué es la matriz adjunta de A? Es la matriz de cofactores transpuesta. ¿Qué es la matriz de cofactores? Es una matriz que se obtiene calculando el determinante de cada uno correspondiente a cada uno de los elementos de la matriz dada, anulando la fila y la columna de ese elemento. Si vos lo haces escrito, o sea, yo para decir el concepto no me sé el concepto de memoria, ¿eh? Estoy pensando en qué hago en el práctico. Yo tengo una matriz de orden 3 por 3. Gente, aprendan también a pensar un poco para que sea más fácil estudiar, porque si no se pone imposible estudiar. Fíjate, yo tengo una matriz A de orden 3 por 3. ¿Ven ahí lo que estoy escribiendo o no? ¿Sí? Sí, profe. Fíjate, yo tengo una matriz de orden 3 por 3, o sea, A11, A12, A13. A21, A22, A23. A31, A32, A33. El cofactor 1, 1 es un determinante, de tal forma que anulo. Tomo el A11, ¿ves? El 1, 1. Tomo el A11, anulo fila y columna. Entonces sería el determinante de hacer A22, A23, A32, A33. O sea, anule esta fila y esta columna. Y me queda solamente eso. Y ese determinante lo voy a poner en el elemento, en el primero. Entonces va a ser, en vez de A11, la matriz de cofactores va a ser el C11. Cuando tome el A12, voy a anular esta fila, para que la voy a poner con otro color para que lo veamos. Voy a anular esta fila y la segunda columna. Entonces, el C12 va a ser igual a un determinante que va a ser A21, A23, A31, A33, que ese va a ser el C12. C12. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la matriz de cofactores, esta es la matriz de cofactores de A. La matriz de cofactores de A va a tener también la misma cantidad de elementos. Va a tener la misma cantidad de elementos. ¿Y qué es la matriz adjunta de A? Adjunta de A. La matriz adjunta de A es la matriz de cofactores de A transpuesta.
Notación más, notación menos, paréntesis más, paréntesis menos, eso es lo que ustedes tienen que saber. Pero todo esto, cuando vos lo hiciste alguna vez en el práctico, lo tenés en tu cabeza. Entonces, fíjate, ¿qué es la matriz adjunta de A? Es la matriz de cofactores transpuesta. ¿Qué es la matriz de cofactores? Es la matriz que se obtiene calculando el determinante en cada lugar de los elementos de la matriz A, el determinante de haber anulado, que resulta de haber anulado la fila y la columna. Chao, definiste. Si te quieren hacer más preguntas, que te las hagan. Pero en el aula virtual ya no te puedo preguntar más nada después de eso. Y está lo suficientemente claro. ¿Listo? Una impresión de pantalla si quieren porque lo saco. ¿Puedo? ¿Puedo ya sacar? Sí, profe. Bien. ¿Por qué quiero sacarlo? Porque, bueno, quiero seguir viendo el chat y todo eso. Esto es todo el parcial. Esto es todo el parcial. Me queda buscarle la definición de la propiedad esa número 5 de ustedes y alguna cosa que ustedes pregunten, gente. Pero no se vuelvan locos al estudiar. Estudien mucho porque el parcial te pregunta muchas cosas. El parcial te pregunta todo. Todo. No macheten, porque si confían en los machetes, no les va a ir tan bien. Estudien. Che, loco, a lo mejor te saca un 10 macheteando. Yo no digo que no. Pero digo que hay menos probabilidad. La probabilidad dice que le va bien al que estudia, ¿eh? Y voy a ser un poco más duro. La probabilidad dice, la certeza dice, que el que machetea no se recibe nunca. Vos haces lo que vos quieras. Vos podés machetear si vos querés. Hay profesores que están como locos con el tema de que los alumnos copian en la virtualidad un montón. ¿Me siguieron en el concepto? ¿Los alumnos copian un montón en la virtualidad, sí o no? No me contesten si no quieren, pero cualquier profe sabe que los alumnos copian mucho más en la virtualidad que en la presencialidad. Y entonces te pregunto, ¿vos a qué venís acá? ¿A copiar o a saber? Vos pregúntate eso nomás. Y entonces pregúntame vos a mí si alguna vez copié en un parcial. Y te voy a decir la verdad. Te voy a decir que en todos los parciales que pude copiar y en lo que no podía copiar también copiaba. Y entonces ahora pregúntame si me recibí de ingeniero. ¿Vos qué querés ser? ¿Vos querés ser ingeniero o no? Entonces, la idea es estudiar, no copies. Si no te va tan bien, bueno, le pongamos más pila para el próximo. Hay 3 parciales de álgebra. Y para eso hay un recuperatorio. Para el que no te vaya tan bien, recuperarlo. Y por eso, recuperando también promocionas. Acá no perdés promoción por recuperar parciales, ¿eh? En análisis tampoco. En física no sé. No sé la verdad cómo es en física. Pero en análisis y en álgebra no. ¿Te va mal? Hay que seguir poniéndole pila. No te va tan bien, hay que seguir poniéndole pila. ¿Te va bien? Hay que seguir poniéndole pila. Porque si te sacaste una buena nota y hay que seguir estudiando, porque las cosas que vienen son iguales de complejas, iguales de que hay que meterlas adentro. No sé si estuvo claro esa parte, pero mira, nadie se recibió de ingeniero, nadie, no hay ningún ingeniero que se haya recibido copiando. No hay ningún ingeniero que se haya recibido copiando. De todas formas, te cuento, tampoco es cierto que los profesores no copiamos nunca, porque viste cómo somos los profes, enseguida le decimos, porque nosotros cuando estudiábamos nunca nos dieron la posibilidad de copiar, mentira. Mentira, todos nos dieron posibilidad de copiar y todos hemos copiado en algún momento. Pero lo que pasa es que hay gente que se le va la mano en la copia, ¿viste? Hay gente que ya demasiado. A mí a veces me da un poco de vergüenza comentarles todo esto porque, bueno, es una cosa muy íntima mía, pero yo siempre le echo la culpa a que no me recibí de ingeniero por eso. Porque no hubo nadie que me dijera, loco, para un poco.
No es una cuestión de inteligencia, es una cuestión de vagancia. El que copia no es porque no sea inteligente, el que copia es porque es vago. Y yo lo reconozco públicamente. A mí me costaba un montón sentarme a estudiar ingeniería, no me costaba aprender porque me sentaba, estudiaba y me sacaba buenas notas. No sé, Gaspar, si la fórmula está bien copiarlas en física, no sé si está bien. A mí me parece que la honestidad es estudiar. Y cuando vos estudias la fórmula no te hace falta machetearla, te la sabes de memoria y listo. Es como las derivadas en análisis. Si vos haces 50 ejercicios, mirá, yo tengo un curso, el 1K4, que el profe del práctico les hace hacer las 200 derivadas de la punta de Quintero. Las 200 las tiene que hacer todas. ¿Vos creés que el alumno que las hace no se aprende la fórmula de derivada? Más vale que se la aprenda, lo sabe mejor. Saca un día terrible, profe. ¿Sí? Vos sabés que en ese curso hay muchísimo promocionado, pero en ese curso, el 80% de la gente que promociona, el 80% por lo menos, de la gente que promociona, tiene la punta de Quintero hecho de punta a punta. Y no lo tiene copiado, lo tiene hecho por él, o por ella. ¿Y vos a qué venías acá? ¿Venías a promocionar? ¿Venías a regularizar? ¿Venías a estudiar o venías a copiar? ¿A qué venís? No, triste no, Pedrito. Triste no. Me da un poco de cosita decir las cosas estas que les cuento, pero a ustedes les tiene que hacer bien, loco, esto. Le tiene que levantar la autoestima y ustedes tienen que decir, no, hay que seguir para adelante, y si no te va tan bien, bueno, hay que seguir. Leo lo que dice Gaspar y la verdad que cuando uno se sienta y trabaja y estudia un tema, lo sabe. Y hay cosas que son de memoria y hay cosas que las sabes y hay cosas que te entran a la fuerza y hay cosas que después de que las sabes de memoria las entiendes. Siempre tengo el mismo ejemplo. El concepto de límite uno lo aprende de memoria y aprende a tomar límite de memoria y después que pasa 1 año o 2 años, cuando estás en análisis 2, recién empezás a querer entender qué demonio es el límite de una variable. El ejemplo clásico es el límite. Primero lo sabes de memoria y después lo entiendes. Porque eso que recitan todos los alumnos de, sí, el límite es acercarme a un valor real del eje de las X, tanto como yo quiera sin tocarlo. Es una cosa aprendida de memoria, no es una cosa entendida. Y hay conceptos que son muy difíciles de entender. El concepto de límite, por ejemplo. El concepto de espacio vectorial, por ejemplo. El concepto de vector, por ejemplo. Ahora, si el concepto de vector encima está enunciado como la mona, como en el apunte nuestro, y bueno, hay que ponerle pila para entender un poco mejor. A ver, Fer dice, cínico, concuerdo plenamente. De las propiedades de los determinantes tenemos que poner la definición del apunte, pregunto por... no, Fer, poneme los enunciados que yo entienda que vos estudiaste la propiedad. No hace falta que sea con las propiedades, con la palabra justa del apunte. No hace falta que sea la palabra justa del apunte. Pasa que en el apunte está como la explicación más desarrollada, la consecuencia y después una explicación más resumida. Mira, me parece que como es la segunda vez que conversamos de las consecuencias. Nosotros estudiamos siempre, Fede, las propiedades para poder usarlas en el práctico. Por eso la palabra consecuencia es muy importante. Para el práctico, sí. Claro, la consecuencia de la propiedad es muy importante, porque para el teórico es importante la propiedad y para el práctico es exactamente la consecuencia. Ahora te quiero preguntar, para vos como estudiante de ingeniería es más importante el práctico que el teórico, pero para vos como ingeniero es más importante el teórico que el práctico. Y entonces vos me vas a decir, no, vos estás loco. No estoy nada loco, ¿sabes por qué? Porque si vos sos ingeniero, el ingeniero está capacitado para optimizar situaciones, no está capacitado para arreglar situaciones. El que arregla sistemas que se rompen
es un técnico especializado en algo, el tipo que viene, suelda, arregla con alambre, cita hiladora, ¿eh? Ese es un técnico. Y es importantísima su función. Viene un plomero a mi casa y me arregla el calefón que no me anda. ¿Me parece que no es importante? Más vale que es importante. ¿Sabe qué? Me muero de frío toda la mañana si me baño con agua fresca. El técnico es fundamental en el desarrollo, en el laburo de un sistema. Pero el ingeniero es el que optimiza. Y para optimizar tenés que saber la cuestión teórica del asunto. Entonces, para vos como alumno puede ser lo más importante el práctico, pero como ingeniero ya no. Piénsenlo y después conversamos de ese tema también si quieren. Piensen la importancia de manejar los conceptos. No hay otra forma de optimizar un sistema. Y ustedes van a ser ingenieros en sistemas. Tienen que manejar las cuestiones teóricas de todo. Por eso por ahí cuando un alumno dice yo no quiero estudiar física o no quiero saber química, le está errando. Hay que saber de todo, loco, porque los ingenieros después saben todo, saben de todo. Y lo que le preguntas a un ingeniero va a poder opinar. A lo mejor no sabe justo el concepto perfecto, pero te va a poder dar una idea general del asunto. Y eso está bueno. ¿Más preguntas de algún tema en particular que les haya quedado así, haciendo ruido, diría mi compañero el Fede? Hay que sentarse a estudiar. Porque cuando te sentás a estudiar te empiezan a hacer ruido todas las cosas dentro de la cabeza. Así que espero que este repasito, así, esta mirada por encima de todos los temas, nos permita... yo diría, Fer, que estudien las del apunte. O con las que discutiste conmigo, no hay problema, Fer, si te voy a corregir yo el parcial. Yo voy a saber lo que vos escribiste y lo que vos estudiaste, y no te preocupes. Además que, gente, pero sí, Fer, son más entendibles porque las hemos conversado. Pero el tema es así. Imagínate que yo le estoy corrigiendo, no sé, a Dayana, a Chieto. Dayana, ¿cómo es tu apellido? ¿Achieto se pronuncia? ¿Achieto o Acieto? ¿Cómo se pronuncia? Acieto. Acieto. Bien. Imagínate, yo le estoy corrigiendo el parcial a la Dayana y no entiendo lo que escribió. Y no se lo voy a corregir. Y entonces le voy a poner un mensaje en el grupo que diga Dayana Acieto, legajo tanto, comunícate conmigo. Y entonces la Dayana me va a mandar un mensaje y yo voy a hablar con ella y le voy a decir, che, Dayana, ¿qué quisiste escribir acá? Y si no me gusta lo que quiso escribir, le voy a poner mal. Y si me gusta y si entiendo, le voy a poner bien. Pero no le voy a poner un mal porque no lo haya entendido. Che, loco, yo hace 20 años que soy docente de álgebra. Ya algo, te juro por Dios que algo he corregido de parciales y de finales. Pero todos los días aprendo algo nuevo. Gente, se los comenté recién, ustedes son el primer grupo de mi vida que cada cosa que digo, pum, la escriben en el chat con un concepto así tipo conceptual. Y está bueno eso. Ahora esas cosas no se logran. Yo diciéndoles a ustedes lo que tienen que hacer, ustedes lo hacen porque ustedes quieren. Y por ahí a otro, qué sé yo, a cualquiera, no sé, al Matías Sampieri, ni le sirve que le escriban ahí, pero a lo mejor a otros sí. Y por eso algunos de ustedes lo hacen, y por eso son posibilidades, gente, de ir entendiendo y de ir compartiendo conocimiento. Y no hay que estar tan pasivo frente al conocimiento. Porque cuando uno se pone pasivo frente a algo, le es cada vez más difícil interiorizarse de ese algo. Y si ustedes no se interiorizan de las materias que están cursando, les va a ser más difícil para estudiar después. Porque sobre que álgebra es una porquería de materia, como hemos conceptualizado desde el principio de los tiempos, incluso desde los principios de esta clase, si es fea y es difícil y es como muy complicado todo, ¿no? Y entonces viene el concepto por ahí que algunos dicen, bueno, pero cuando yo la entiendo me gusta. No hace falta que te guste, loco.
No hace falta que te guste, te juro por Dios. A mí las matemáticas no me gusta para explicar. Me gusta explicar física, ¿no? Pero la matemática tiene una potencialidad que la física no tiene, que es que la matemática está metida en todos lados, la física no. Entonces me da la posibilidad de relacionarme con mucha gente que realmente vale la pena, que realmente le pone pila. Ustedes son un grupo de esos. Mira, Augusto, estar pasivo frente a algo es mirarlo de costado, es mirarlo como que no es de uno. Y cuando vos decís que el álgebra no te pertenece, te cuesta el doble estudiarla. Por eso, por ejemplo, es muy difícil estudiar la Biblia desde un lugar que no sea desde la religión. Porque cuando uno tiene esa religión, así como digo, la Biblia puede ser cualquier libro santo, ¿no? Cuando uno tiene esa religión, lo estudia como si fuera de uno, como que es de uno. Por eso es muy difícil para, no sé, para un japonés estudiar la Biblia, porque los japoneses no tienen ni cultura ni nada con respecto a las cuestiones tan occidentales como pueden ser la Biblia. Piensen en eso. Cuando lo consideramos nuestro, es más fácil. A eso me refiero cuando hablo de pasividad. Por eso los chicos chiquitos aprenden rápido, porque a los chicos chiquitos todo les interesa. Para ellos todo es de ellos. Contar, sumar, restar. Tengo mi nieta de 5 años que está aprendiendo a sumar y a restar, y anda con los dedos sumando y juntando palos para sumar con cosas de más. Y no es porque sea hiperinteligente, no, le gustó eso y lo hace. Y chao. Y está bueno. Ustedes también tienen que ser así. Estar interesados en aprender eso. Aunque sea para aprobarlo, porque es más fácil aprobarlo así, te juro. Muy bien. Gente, quedo a la espera de preguntas de ustedes. Toda una semana, ¿sí? En estos días ya les paso el protocolo y les paso todas las cuestiones del examen, del parcial, para que si tienen alguna duda también lo conversemos. Cualquier duda yo les pediría que en vez de ponerlo en el grupo, me manden personalmente a mí. Es más fácil relacionarme así. Por ahí los grupos son como que le doy menos importancia. Los miro así una vez cada 2 o 3 días a los grupos. En cambio, el chat personal lo miro todo el tiempo. Así que, gente, espero entonces que les haya servido este ratito de conversar de todo el parcial. Espero sus preguntas y bueno, nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene. ¿Sí? Dale, profe.